Genial que este tipo de investigación salga a la luz pública y que genere conciencia, en el fondo, de que es necesario medir, monitorear, analizar estos datos a partir de distintos tipos de instrumentos que van a estar asociados finalmente para entender cómo ocurren estos sismos. Claro. Desde un punto de vista científico, para desde ahí tomar decisiones. Este es un equipo esencialmente liderado por Onno Onken, que es un geocientista alemán, que ha estado ya a cargo de varias misiones en los Andes, tanto en el sur, en la zona del norte de Chile también, y que también ha sido capaz de formar chilenos, o sea, tesistas que han hecho su doctorado en Alemania, así que es genial que también esto se sepa en la luz pública. Como Marcos Moreno. Sí, claro. Marco Moreno, Eduardo Contreras, Melnik, hay un grupo importante de científicos chilenos que han participado. César, porque tú trajiste aquí atrás hay un mapa, porque cuando hablamos del norte, La Serena es norte, Antofagasta es norte. Todo lo que está al norte de Santiago es norte. Claro. Aquí tenemos un mapa. ¿Tú nos podrías especificar en dónde estaría la laguna sísmica, ese megasismo? Y primero que todo, ¿estás de acuerdo con que durante los próximos 10 años debería haber ahí un megaterremoto? Claro. Primero me gustaría explicar un poco qué significa este concepto de laguna sísmica. ¿Qué quiere decir? Entonces voy a usar unas roquitas que traje. Sí, claro. Por ejemplo, estas son muestras de sondaje que se hacen en subsuperficie. Este en particular desde la mina del Teniente. Imagínense un sondaje, un tubo que permite saber qué tipo de roca es la que tenemos por debajo. Como lo que pasó, por ejemplo, con los mineros atrapados en la mina de San José. Exacto. La máquina que genera los sondajes permite extraer este tipo de roca. ¿A qué profundidad fue sacada esa roca? Esto puede ser a 500, 1500 metros. En geología económica y en geología de petróleo puede ser mucho más profundo incluso. Ok, y eso desde la lógica de la geología, para que la gente entienda, esa cantidad de metros a nosotros nos suena mucho, pero desde el punto de vista de la geología, ¿es mucho o no es tanto? Nunca es mucho. En general uno quisiera, dependiendo del tipo de estudio geológico, quisiera llegar hasta el núcleo, tal vez, ¿cierto? Pero quisiera explicar lo siguiente. Si yo tengo esta roca y yo la estoy apretando continuamente, obviamente con mis manos no le voy a hacer nada. Lógico. Pero si yo pongo un pistón acá y comienzo a apretarla durante un largo periodo de tiempo, ¿qué va a pasar? En algún momento puede romperse. Así es. Perfecto. Es decir, fallarse. Es una opción. Otra opción, y dependiendo de dónde estemos parados, es que se doble, ¿cierto? Okay. Entonces, si se fijan acá, las muestras que traje, Ahí está doblada. esta me muestra un ejemplo muy bello de una roca que se dobló en el tiempo, se deformó y en geología se llama un pliegue, se plegó. Ahora, en el caso puntual, César, del norte, ese trabajo que tú estás contando, que de presión o de alguna manera que se levante o que se hunda el territorio, es algo esperado, más de 10 años. Durante los próximos 10, ¿debería suceder? Porque hemos oído esa alarma tantas veces. Habría que aprender del pasado, y eso es importante. ¿Ahora sí que sí, César? Esperemos un poquito. Por ejemplo, si yo someto esta roca a presión, ¿qué va a pasar? Se puede fallar. Acá ya está rota, ¿se fijan? Ya. Entonces la puedo mover y eso me genera un sismo. Ok. ¿Qué significa laguna sísmica? Que hubo un evento conocido en el tiempo, como en el caso del norte, en el año 1877. Exacto. Y uno dice, ha pasado un gran periodo de tiempo en el cual no ha ocurrido otro sismo. ¿Ok? Es una falta de sismicidad. Analicemos un poco los datos. Un sismo de esa magnitud. Exacto, Porque en este sismo, caso, hay pero de esa magnitud. pero mucho en más el baja. 95 y el 2007. Por ejemplo, en la figura acá, que es tomada de un artículo de Melnik, de hace unos años atrás, si se fijan bien, aparecen una serie de elipses acá, con un año. ¿Qué es eso? Corresponde a la zona de ruptura, por ejemplo, que estamos viendo la zona de ruptura del sismo del año 60. Ajá. ¿Ok? La zona, este artículo fue publicado antes del terremoto del 27 de febrero. Ok. Entonces, si se fijan, la zona de ruptura para el año 1835 estaría acá. Uno debiese poner ahora encima el del 27 de febrero. Claro. ¿Ok? Por lo tanto, que fue un poquito tal cual, más. como decía el artículo de ayer, era laguna sísmica y se esperaba que hubiese un terremoto pronto, como el que ocurrió el 27 de febrero del 2010. Claro. El más antiguo que teníamos era en 1835. Así es. Después, fíjense bien, acá hay un dato muy interesante. En el sur de Perú hay dos sismos mayores de magnitud 8.5. Claro. El año 1868. Exacto. Y el 2001 se acabó esta laguna sísmica, ¿cierto? Ok. Tembló. Y claro, y también con una magnitud importante. Por lo tanto, habría que esperar varios años más, poquito más de 50, incluso 100, para que se produjese un sismo de esa magnitud, porque ya ocurrió uno en el 2001, ¿no es Exacto, uno podría hacer la resta, si quisiera hacer un cálculo lo más aproximativo posible, ¿cierto?
2010 en este caso, 1835, 1868, 2001. ¿Cuál es el segmento donde se reconoce, de acuerdo al registro histórico, que hubo sismicidad importante, ¿cierto? Un megasismo. Es en la zona del norte del país, ¿ok? Y se sabe que fue en el año 1870.